recuerdo en una ocasión aquí muy cerca de donde viven ustedes. Yo viví 2 años en Pachuca y recuerdo muy bien que en algún momento iba caminando y sin ver el tablero de mi carro me quedé sin gasolina. Y por consiguiente me tuve que orillar así con el impulso que tenía el carro. Y cuando me paré por fin para poderme estacionar, alguien que estaba limpiando parabrisas me ayudó a orillarme bien empujando mi carro. Sin embargo, hermanos, no pude cargar gasolina porque se me había olvidado la cartera y no traía dinero, como buen mexicano, ¿verdad? Entonces tuve que esperar ahí y pensar qué voy a hacer. Mi casa está todavía retirado, no conozco a nadie, estoy parado aquí. Si dejo mi carro le va a pasar algo. Y en eso me dice la persona que está limpiando el parabrisas, me dice: no te preocupes, ahorita vemos la manera de ir a conseguir gasolina. Y yo le digo: ah, sí, ok, muy bien. Y se va. Y cuando regresa me dice: oye, vamos a cargar gasolina, yo te acompaño. Y le digo: pero es que hay un leve problema, que no tengo dinero. Así que me dice él: mira, dame chance 10 minutos y ahorita regreso y lo resolvemos. Y ahí seguía pensando qué voy a hacer, si dejo el carro, me voy a la casa. A los 10 minutos él llega y me dice: no te preocupes, ya pedí un taxi para ir a cargar gasolina, yo la voy a comprar. Así que fuimos, cargamos gasolina. Regresamos, le echamos al carro y le dije: mira, déjame te doy un ride a tu casa donde vivas. Gracias por lo que has hecho. Le llevé a su casa y cuando lo dejé en la puerta de su casa, él me dice: espérame 2 segundos, regreso. Se mete, regresa y me da 500 pesos. Y le digo: wow, le digo: no, espérame, está bien, con lo que hiciste es más que suficiente. ¿Por qué haces esto?, le digo. Y él me contesta lo siguiente: porque quiero y porque puedo. Hermanos, la gracia significa que recibes un favor sin que tú y yo hemos hecho algo para merecerlo. Hermanos, y esto fue precisamente lo que Dios hizo por nosotros al darnos a su Hijo. Lo dio para salvarnos. Nos llamó y puso la fe en nosotros por gracia, no porque tú y yo hubiéramos hecho algo para merecerlo. Hermanos, y lo que yo quiero predicarte a continuación y lo que deseo que te lleves en tu corazón es lo siguiente: la salvación ha sido solo por la gracia de Cristo, así que recíbela y descansa en ella para siempre. Lo vuelvo a repetir: la salvación de nosotros ha sido solo por la gracia de Cristo, así que recíbela y descansa en ella para siempre. Y sé que algunos se están haciendo quizás esta pregunta que yo mismo me hacía al hacer esta sola, y es la siguiente, y es la que voy a estar contestando con las 3 cosas que voy a tocar a continuación. Y esta pregunta es: ¿por qué es necesaria la gracia de Cristo? ¿Para qué es necesaria? ¿Por qué es necesaria? Bueno, en primer lugar, es necesaria porque nos resucita espiritualmente. Ya que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, necesitamos la gracia de Cristo revelada por medio de Él para resucitarnos espiritualmente. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Miren, acompáñenme a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: y Él nos dio vida. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, Pablo está diciendo que ellos, antes de que creyeran en Cristo, eran hijos de ira, eran enemigos de Dios, vivían bajo el pecado. Su deleite no era satisfacer a Dios,
no era vivir para su gloria, sino que era satisfacer los placeres de su propio corazón corrompido. Lo que Pablo está diciendo es: ustedes eran siervos del maligno, eran hijos del maligno, y por consiguiente rechazaban la palabra de Dios, rechazaban los designios de Dios. Estaban muertos espiritualmente, estaban cegados espiritualmente, no tenían la capacidad de buscar a Dios, ni tampoco tenían la capacidad moral de obedecer sus mandamientos. Su entendimiento estaba entenebrecido, estaban cegados por Satanás, y por consiguiente ustedes no podían creer que las Escrituras eran la palabra de Dios. Iban directo a la sentencia de muerte eterna, iban directo al infierno. Eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Sin embargo, en ese momento la gracia les fue dada, la gracia les fue otorgada. Y miren lo que sigue diciendo a continuación Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo: ustedes estaban muertos, cegados, eran enemigos de Dios, pero en ese estado de ceguera, ahí siendo enemigos, la gracia de Dios les fue otorgada en el peor momento de su vida espiritual. Y Cristo los llama sin merecimiento alguno y se revela a ustedes y los salva. Los llama a ser de hijos de ira a hijos de Dios. Y ustedes no hicieron absolutamente nada para merecer todas las promesas de Dios, porque ustedes no podían elegir a Dios, ya que estaban muertos espiritualmente, pero en Cristo fueron resucitados y ahora pueden acceder a todas las promesas de Dios porque son hijos de Dios. Y todo fue por la gracia. Eso es lo que Pablo está diciéndole ahí a los efesios. Pero también es importante para nosotros hoy en día. Y eso es lo que Martín Lutero decía: no es por los méritos, no es por las indulgencias, no es por las obras, no es por irse hincado, no es por hacer tantas cosas buenas. Toda la salvación ha sido por pura gracia. Y ahí tenemos sola gracia. Hermanos, tú y yo íbamos igual que este pueblo, igual íbamos bajo la corriente de este mundo. Éramos enemigos de Dios. Y esto es algo que no podemos ignorar, porque Dios nos llamó a ser sus hijos en nuestro peor estado. Mira, recuerda cuando Dios te llamó. Muchos de nosotros estábamos en un pecado inmoral, quizás bajo las drogas, no sé cuál era tu estado, pero Dios te llamó en tu peor estado, cuando estabas entenebrecido tu entendimiento, estabas bajo las tinieblas. Sin embargo, allí el Señor te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, fuimos resucitados, fuimos perdonados y Dios nos otorgó esta gracia inmerecida, siendo algo muy importante, enemigos suyos. Él nos reveló su palabra por gracia, nos hizo ver nuestra pecaminosidad por gracia, nos hizo conscientes de la necesidad de un Salvador por gracia. De estar separados de Dios, Cristo nos reconcilió con su Padre y ahora estamos sentados en los lugares celestiales disfrutando de todas las promesas de Dios porque somos sus propios hijos.
Mira lo que dice el Catecismo de la Nueva Ciudad en su pregunta 25. Y la pregunta es la siguiente: ¿la muerte de Cristo significa que todos nuestros pecados pueden ser perdonados? Y la respuesta del catecismo es simple: sí. Sí, todos nuestros pecados pueden ser perdonados. Debido a que la muerte de Cristo en la cruz pagó completamente el castigo de nuestro pecado, Dios en su gracia nos atribuye la justicia de Cristo como si fuera nuestra y no se acordará de nuestros pecados. En otras palabras, hermanos, nuestros pecados en Cristo son perdonados porque Dios nos hace justos por la justicia de Cristo. Porque la justicia de Cristo, al creer por solo la fe, esa justicia ahora pasa a ser nuestra. Entonces Dios, cuando nos ve a nosotros, nos ve a través de su Hijo Jesucristo, el justo, el perfecto, el santo. Hermanos, esta gracia es algo que tú y yo no merecíamos. Es algo que tú y yo no trabajamos para lograrlo. Él nos lo dio y nos lo salvó, y nos salvó por pura gracia. Somos por gracia ahora justos. El sacrificio sustitutivo de Cristo a nuestro favor perdonó nuestra rebelión. Hermano, y si esto no es gracia, entonces ¿qué es? Y mira, estamos tan acostumbrados a poder hacer algo para lograr algo que a veces nos cuesta tanto trabajo la salvación. ¿Sabes por qué? Porque tenemos esta idea de tener que ganarnos aquellas cosas por las que trabajamos. Pero en la salvación no es así, hermano. Tú y yo no hicimos absolutamente nada. Dios lo hizo absolutamente todo. Mediante la gracia de Dios nos damos cuenta que ningún ser humano podría hacer algo tan grande que pudiera forzar a Dios para que lo salvara. Ninguno de nosotros pudo haber empujado a Dios y decir: mírame la mega obra que hice, así que sálvame. No, hermanos, ninguno de nosotros, porque si esto fuera así, entonces la redención no se hubiera consumado de forma perfecta por el sacrificio de Cristo. Pero el sacrificio de Cristo, hermano, fue suficiente para aplacar la ira de Dios y es suficiente para perdonarme a ti y a mí. La salvación sí es por obra, pero por la obra de Cristo, no por la obra nuestra. Entonces la salvación, hermanos, nuestra redención fue por gracia y es un favor inmerecido. De hecho, mira lo que dice John Newton, dice: la gracia no se aprecia sino cuando el hombre ve su miseria. Solo el que ha sentido el peso del pecado puede entender lo precioso que es el perdón. Y es verdad, porque para valorar la gracia que obtuvimos por medio de Dios en Cristo, necesitamos entender lo malo y lo malvados que éramos nosotros. Sin embargo, nuestra salvación, nuestra resucitación espiritual ha sido por la gracia y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que para poder entender la gracia, debemos entender lo malo que éramos, pero también no podemos ignorar, hermanos, que nuestra salvación, tu salvación y mi salvación fue costosa. Y eso es lo que yo quiero tratar en mi segundo punto, tomando en cuenta esta gracia. Y lo titulé de la siguiente manera: la gracia nos muestra la justicia y el amor de Dios hacia los pecadores. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nuestro pecado fue cósmico, hermano. Nuestro pecado fue cósmico al punto de destruir nuestra relación con el Dios Santo. El pecado de Adán y Eva no solo afectó sus propios corazones, sino que afectó a la misma creación.
Entonces el pecado fue tan grande que afectó toda la creación misma. Sino porque existen las plagas. Las plagas son una evidencia del pecado de Adán y Eva. Cómo el pecado afectó la creación misma. Entonces el pecado fue cósmico. Y Dios, que es justo, no dejaría el pecado sin juicio, porque si no, no sería Dios, no sería justo. Así que Dios no se hizo de la vista gorda como muchos de nuestros jueces hoy en día, que ven la maldad y no hacen nada. No, Dios vio la maldad y también hizo algo. Él enfrentó al pecado. Sin embargo, ¿sabes cómo lo enfrentó? A través de su Hijo Jesucristo. Y mira lo que dice Isaías 53, versículo 3 al 5, dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Hermanos, este pasaje revela el alto costo que pagó Jesús por nuestros pecados. Dios entregó a su Hijo a morir en una cruz como alguien maldito por los hombres que sí eran malditos. El justo fue entregado a morir como pecador por los pecadores. De hecho, Martín Lutero le llamaba a esto divino trueque. El justo fue intercambiado por los injustos. Hermanos, el precio de nuestra redención fue alto. ¿Saben por qué? Porque el Hijo de Dios sufrió, se humilló y cargó nuestra culpa en la cruz del Calvario. Y mira, déjame darte una ilustración para que podamos entender el costo. A veces cuando nuestros hijos, los que son padres, lo van a entender muy bien, hacen algo bueno o hacen algo bien, ¿has sentido este sentimiento de orgullo y de emoción por su logro? De hecho, cuando sentimos esta emoción, muchos de nosotros, cuando hacen algo bien nuestros hijos, hey, ese es mi hijo, ¿verdad? Estamos ahí, mis hijas van al ballet y mi hija se avienta unas piruetas a veces y brinca, y yo, hey hermano, esa es mi hija, esa chaparrita que anda por ahí, yo soy su papá. Pero no solo eso, sino que cuando hacen algo bueno, les premiamos, les compramos algo que en nuestra vida cotidiana no haríamos, ¿sí o no? Porque nos sentimos orgullosos por lo que ellos han hecho. Pero en Dios, hermanos, y en cuanto a nuestra salvación, no fue así. Porque Dios dio a su Hijo cuando tú y yo no habíamos hecho nada para merecerlo. Hermanos, Él no se sentía orgulloso de nosotros, sino que éramos sus enemigos. Sin embargo, Él permitió que su propio Hijo sufriera en nuestro lugar. El Padre sabía el costo y Él estuvo dispuesto a sufrirlo para que tú y yo fuéramos salvados. Hermano, esto es gracia. Esto es gracia. Hermanos, recobremos el sentido, recobremos el entendimiento del costo que tuvo para Cristo nuestra redención. Él fue avergonzado públicamente, fue rechazado por su propio pueblo, sufrió una corona de espinos por ti y por mí. Hermano, Él fue golpeado, Él fue torturado por ti y por mí.
Y vivimos en un contexto en México donde vemos esto muy comúnmente, las torturaciones. Hermano, lo que le hicieron a Jesús fue peor. Y a veces vemos esta escena en México, pero es cruel, pero podríamos decir, somos merecedores de eso. Sin embargo, Cristo nunca fue merecedor de lo que sufrió, porque Él fue santo, justo, nunca pecó, nunca mintió, nunca le hizo mal a alguien. Sin embargo, Él fue escupido, Él fue exhibido públicamente, Él fue avergonzado, fue humillado. De hecho, fue traspasado con una lanza. Pero más que todo esto, ¿sabes qué fue lo peor que experimentó Cristo por ti y por mí? El abandono de su Padre en la cruz. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Hermano, recobremos el sentido del costo de nuestra redención. Porque si queremos realmente tener un buen entendimiento de la gracia y de la sola gracia, necesitamos entender lo que le costó a Jesucristo. Nosotros merecíamos esa vergüenza. Nosotros merecíamos esos golpes. Nosotros merecíamos ser traspasados por esa lanza. De hecho, tú y yo merecíamos ser torturados como Él fue. De hecho, tú y yo merecíamos el abandono del Padre. Sin embargo, Él fue abandonado para que tú y yo no fuéramos abandonados por Dios. Eso es gracia, hermano. Eso es gracia. Hermano, Jesús padeció por nosotros y lo hizo por gracia, para que tú no los padecieras. Nuestra reconciliación con Dios fue costosa, fue costosa. ¿Sabes por qué? Porque valió la sangre de su propio Hijo. Pero si somos honestos, hermanos, yo no sé a ti, pero yo muy a menudo olvido este costo. De hecho, muchos no solamente olvidan este costo, lo menosprecian. ¿Y sabes de qué forma visible se hace el menosprecio al sacrificio de Cristo? Se hace visible el menosprecio al costo, a la gracia de Cristo, es cuando pecan de forma arbitraria. Porque aún sabiendo de esta gracia, pecan. La razón por la que muchos siguen practicando pecados de forma oculta es porque han olvidado que el Dios santo, santo, santo se encarnó en la persona de su Hijo y sufrió el castigo de nuestra maldad. De hecho, mira lo que dice Paul Washer acerca de esto. Dice: el cristiano que olvida el alto costo de su redención es un cristiano que se vuelve complaciente y mundano. Un recordatorio constante del sacrificio de Cristo es lo que nos impulsa a vivir en santidad. Hermano, Dios mismo creó este plan. Dios mismo ejecutó este plan. Por consiguiente, no menosprecies la gracia que se te fue dada. No la menosprecies. El regalo más grande que tú y yo recibimos de parte de Dios no son nuestros hijos, no es nuestro matrimonio, no es el carro, la casa, tu trabajo. De hecho, mira, joven,
el regalo más grande que vas a recibir de parte de Dios no es casarte algún día, porque cuando te cases te vas a dar cuenta que no, cuando se levanten en la mañana. No, el regalo más grande, ¿sabes qué fue? Darnos a su Hijo Jesucristo. Y no hicimos nada para merecer ese regalo. Nada. Hermano, hoy en día hay muchos cristianos que saben mucha teología y de hecho están sentados en la silla del orgullo. De hecho, hay pastores que por la fama y el amor al dinero abandonan el amor por Cristo, y créemelo, lo hemos experimentado en nuestra ciudad. Pero ¿sabes algo? La pregunta es, ¿cuál es la raíz de esto? Y la raíz es que han olvidado el alto costo que pagó Dios por ellos. Hermano, la raíz es que han dejado de lado que Cristo sufrió por ellos. Esto también nos puede pasar a nosotros. Porque si solo asumimos la gracia de Dios, pero no recordamos su costo, vamos a tender a olvidarla. Y muchos nos vamos a desviar del camino. Hermanos, esta gracia no solo nos salva y nos hace conscientes de su amor, sino también nos transforma al punto que nos lleva a la santidad. Y esto es lo que quiero tocar en mi tercer punto, tocando esta sola gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Cristo nos lleva a la santidad. La gracia de Cristo no nos hace rendirnos al pecado, no, nos lleva a la santidad. De hecho, mira lo que sigue diciendo ahí Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. ¿Qué? No procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que Dios, mediante su gracia por nuestro Señor Jesucristo, nos hizo nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Bueno, esto significa en un sentido espiritual. Esto tiene que ver con nuestra alma. Fuimos resucitados en nuestra alma. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos resucitó. Así que transformó nuestra alma mediante el poder del Evangelio. Y ahora que fuimos resucitados, fuimos conformados a la imagen de Cristo para hacer las obras de Cristo. Esto en el sentido de la piedad. En otras palabras, debemos vivir para glorificarle a Dios, porque ahora sí podemos decirle al pecado no, porque hemos nacido de nuevo. Y entonces, la gracia que nos salva también tiene el poder para cambiar nuestros corazones para hacer buenas obras, porque somos nuevas criaturas hechas a imagen de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Mira, déjame darte una ilustración para que entiendas esto. Hoy en día con la tecnología, no sé ustedes, pero ya existen estos robots que barren y limpian la casa. De hecho, mi esposa como me ruega que le compre uno. Cómprame una barredorcita de esa, mi amor, por favor. ¿Las has visto? ¿Sí? ¿Las conoces? De hecho, en Temu puedes conseguirla a muy bajo precio. Ese es un anuncio. Bueno, ahora imagina que tienes uno de estos robots, pero no funciona, porque no camina, y cuando camina no recoge la basura, y cuando la recoge la vuelve a tirar. Hermanos, si tú tienes un robot de esto, si te llegara a pasar, obviamente este robot está mal hecho,
porque no hace aquello para lo que fue creado, ¿sí o no? Bueno, hermano, algo similar nos puede pasar a nosotros. Porque si seguimos, practicando pecados escandalosos, evidentes y sin arrepentimiento, no estamos imitando a Cristo. No. Y esto muy probable se deba a que tú y yo, si estamos haciendo estos pecados evidentes, escandalosos y sin arrepentimiento, no hemos sido hechos conformados a la imagen de Cristo, porque no hacemos las obras para las que fuimos creadas, así como el robot no lo hace. Hermanos, alguien que ha sido alcanzado por la gracia de Cristo debe dar evidencias de que su corazón ha sido transformado. Y déjame decirte algo, no estoy hablando de una perfección moral, no, porque ninguno de nosotros puede hacer eso. Sin embargo, lo que sí estoy diciendo es que todos los creyentes estamos en un proceso de santificación. Lo que estoy diciendo es que debe ser evidente que cuando pecamos nos arrepentimos y que vamos creciendo en nuestra piedad. ¿Por qué? Porque esto es congruente con lo que enseñan las Escrituras. Mira lo que dice Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En otras palabras, la gracia que nos alcanzó en Cristo es la gracia que nos habilita para este crecimiento en la piedad. Una vez que hemos creído en Cristo, no podemos retroceder atrás. Debe ser evidente nuestra progresión. Esto es lo que estoy diciendo. Entonces Dios comenzó una obra en nosotros el día que nos llamó por medio de Cristo. Así que cada día que pasa, los creyentes somos más conformados a la imagen de Cristo. Y esto fue por gracia. Y si al principio es por gracia, hasta el final va a ser por pura gracia. Entonces Cristo nos hace crecer cada día, hermanos, en amor, en paciencia, en mansedumbre, en bondad, en fidelidad, en gozo y en dominio propio. Y lo hace por su gracia que nos habilita. Hermanos, por la gracia de Cristo servimos a los demás con humildad. Por su gracia es que podemos ser generosos con nuestras iglesias y con nuestros hermanos. Por su gracia amamos a nuestras esposas incondicionalmente y sacrificialmente. Por gracia las esposas respetan a sus maridos. Hermanos, el mal que tú y yo dejamos de hacer ha sido por gracia. De hecho, por gracia podemos amar la palabra de Dios y podemos ahora sí obedecerla. Por la gracia de Cristo podemos creer en las promesas del Evangelio. Por la gracia de Cristo podemos orar y también saber que somos escuchados por Dios. Hermanos, por su gracia podemos tener comunión los unos con los otros, soportarnos los unos por los otros, edificarnos los unos por los otros. De hecho, por gracia los pastores pastorean por amor, porque la gracia de Cristo es la que nos habilita para poder vivir para su gloria. De hecho, mira lo que dice Juan Calvino de esto. Dice: todo lo malo que veas en mí soy yo mismo. Todo lo bueno que veas en mí es Cristo. Y es verdad. Es verdad. Así que todo lo bueno que hacemos es por la gracia habilitadora de Cristo. Así que aferrémonos a la promesa de que Dios ha comenzado una obra en nosotros y que Él mismo tiene el poder para cada día perfeccionarnos hasta que seamos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y sabes, todo es por gracia.
Todo es por gracia. Así que quiero terminar con lo siguiente. La gracia con la que fuimos atraídos a Cristo no solo actúa mientras estamos en este mundo caído, sino que también nos preserva para el reino futuro. La gracia de Cristo nos hace partícipes de las glorias venideras que nos esperan en su reino eterno, donde ya no habrá sufrimiento, pecado, maldad, muerte ni escasez, porque solo habrá gozo, amor, paz, consuelo y unidad. Hermanos, y en la eternidad el regalo más grande no serán todas estas cosas que vamos a dejar de sufrir, no. El regalo más grande y la gracia más grande que vamos a recibir en su reino eterno es ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara y poderlo abrazar. ¿Sabes qué significa esto? Solo por gracia. Así que, hermanos, la gracia nos resucita de nuestra muerte espiritual. La gracia nos hace recobrar el sentido del costo que costó para Dios nuestra salvación. Pero esta gracia nos santifica y nos preserva para su reino eterno. Todo ha sido por gracia y seguirá siendo por gracia. Así que, hermanos, lo único que tengo que decirles es que la salvación es por la gracia de Cristo, así que recíbela y descansa en ella para siempre. Vamos a orar.